Javier y María son mis primos, dos jóvenes de campo criados en una vieja casa alejada del pueblo. Llevábamos mucho tiempo sin vernos y estábamos muy emocionados de volver a reunirnos. No suelo ir hasta su casa porque, a pesar de que el campo es muy bonito en esa época y la casa es muy acogedora, el camino para llegar hasta allí no es muy apto para un coche. Es un camino que se ha ido formando con el paso del tiempo, ya que por allí suelen pastar algunos animales, y la forma más cómoda de llegar es en caballo. Esa mañana Javier me recogió en el pueblo, y mientras él llevaba las riendas del animal, yo le contaba cómo me había ido ese año en clase. En un momento dado, Javier se quitó la camiseta por el calor que hacía, y pude ver cómo su espalda estaba llena de cicatrices, le recorrían todo el cuerpo, de arriba a abajo. Como era de esperar, le pregunté qué le había pasado, y su respuesta me dejó atónito. No sé si en el pueblo os habrán contado que me caí del caballo hace unos días. Bien, eso es lo que le dijimos a todos, pero pasó algo más, me dijo. Javier estaba bastante nervioso. Parecía que no quería hablar del tema. Intentaba apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí hasta que finalmente accedió. Está bien, siéntate. Te contaré todo lo que pasó. Hace 2 meses, como de costumbre, tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. No suelo salir muy entrada la tarde para que no oscurezca mientras estoy en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, pero era peligroso salir por el tema de los ladrones. Sin embargo, muchos de los animales de la granja estaban enfermos. 2 vacas habían empeorado y no podía darme el lujo de perder más ganado. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo que a dónde iba, ya que era muy tarde para salir solo por el camino. La convencí de que necesitaba bajar al pueblo para comprar algunas medicinas, así que tomé una linterna para alumbrar, ensillé el caballo y me puse en marcha. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré todo lo necesario en el mercado y empecé el camino a casa. Como supuse, ya había oscurecido por completo. Javier hizo una pausa y yo me quedé mirándole. Enseguida continuó con la historia. El caballo veía bastante mejor que yo en la oscuridad, así que me incliné y traté de ir lo más rápido posible, con la linterna apagada para que ningún bandido pudiese verme. Llevaba muy buen ritmo, debía ir al menos por la mitad del camino, y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curva del arroyo, algo extraño llamó mi atención. Cuando pasé por la curva vi una silueta encorvada. Estaba casi seguro de que era una niña. Mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía ver un poco mejor, pero como había pasado tan rápido por la curva, no estaba seguro si la había visto. La duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido durante el día? No estaba bien dejarla allí sola. El campo está lleno de serpientes, por no hablar de cualquier demente que pudiese pasar por allí. Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo que tenía. Decidí volver y asegurarme de que la niña estaba bien. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí la linterna y comencé a buscarla a ambos lados del camino. En pocos minutos la encontré, caminando sin rumbo. Era una niña muy pequeña, tendría a lo sumo 7 años. Llevaba un vestido marrón desgastado y su rostro parecía tranquilo, aunque tenía una parte de la cara tapada por el cabello. Siendo sincero, no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos en la maleza. ¿Y qué pasó?, le pregunté a Javier, aunque el corazón me palpitaba tan rápido que no podía dejar de escuchar. Bien, le pregunté a la niña si se había perdido, a lo que ella asintió con la cabeza, sin mencionar una sola palabra. Le ofrecí llevarla a mi casa y buscar a sus padres al día siguiente, y ella volvió a sentir en silencio, muy asustada. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé el camino hacia casa. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Todavía tenía miedo de encontrarme con algún bandido, y más aún llevando una niña tan pequeña. Pero poco a poco noté que algo no iba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad,
y por más que intentaba no conseguía hacerlo regresar a su ritmo. Le dije a la niña que no se asustara, y ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mi cabeza. No sonaba como ninguna persona, niño o adulto que hubiese escuchado antes. No irás a ninguna parte. Tú vendrás conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás pero no podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas se habían vuelto de un color gris pálido y eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando con las piernas. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto, la niña me habló de nuevo. Reza todo lo que sepas, pero esta noche no llegarás a tu casa. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia o las que había escuchado cuando enterraban a mi abuelo. Las estaba pronunciando todas, rezando todas y cada una de las frases que conocía. El calor en mi espalda estaba haciéndose insoportable y el dolor se volvía más intenso. El caballo iba más lento, jadeando, y cada vez que terminaba alguna oración, ella se reía y decía: Esa frase ya la conozco, no dejaré que te vayas. En ese momento me acordé de la bisabuela. Ella siempre decía la misma frase cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo conseguí recordarla mientras me retorcía de dolor, pero era una frase muy antigua que nunca había escuchado en ninguna otra parte. Cuando estaba a punto de soltar las riendas del caballo por el dolor, logré decir la frase de la bisabuela, casi inaudible. Un momento después, la niña dejó de reírse, y su voz cambió a un tono más sereno. No conocía esa oración. Puedes marcharte. Inmediatamente desapareció la presión del caballo, y este comenzó a andar un poco más rápido, aunque seguía jadeando. Cuando llegué a casa, dejé el caballo fuera sin pensarlo, y entré corriendo buscando a María. Le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba llena de marcas, pero parecía como si se hubiera quemado hacía mucho tiempo atrás. Esa noche apenas pudimos dormir, y cuando desperté, el caballo yacía muerto, con las patas de atrás calcinadas. Allí terminó la historia de Javier, quien se levantó y se fue a ensillar el caballo mientras yo me quedaba sentado, pensando en su historia. No sabía qué hacer o qué decir. Al volver a casa, la noche se nos vino encima, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en coche. Iba con toda mi familia y la radio estaba encendida. Fuera se veía una inmensa oscuridad. Las luces solo alumbraban unos pocos metros por delante de nosotros, y yo seguía dándole vueltas a la historia de Javier. Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas, y era noche de luna llena, de esas en las que la luna, por alguna razón, luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para preocuparse, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado a Javier antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración que le dijiste a la niña? Él me respondió: de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Si el vídeo ha sido de tu agrado, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no lo estás, suscríbete para ver más contenido cada semana. Si quieres mantenerte actualizado, también puedes seguirme en Facebook y en Twitter. Gracias por ver el vídeo. Un saludo.